Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Hola a todos y a todas los que nos ven y escuchan desde las diferentes opciones que tienen para seguir a su programa Nutridos. Hoy estamos en compañía de nuestra colega, el mismo colega, ya estamos todos también, Rosana Velázquez, pero igual parte fundamental del equipo y que bueno, por ahora, por cuestión de agenda, estamos extrañando a Yasir y a Justin, pero bueno, sí, ya va a acabar pronto, este semestre, en el próximo, por la agenda futbolera también, sí, ¿no? Entonces ya van a ajustar sus agendas para que en la próxima materia ya puedan estar aquí y tengamos la casa llena. En todo caso, aquí estamos 2 de 4, ¿no? Por eso no deja de ser Nutridos. En esta ocasión vamos a tocar un tema, digamos, súper básico, una de las piedras angulares de la alimentación saludable, como es el uso y abuso también de edulcorantes y azúcares. Hablando a azúcares, no al término grande como tal, como hacer una pequeña intro. Cuando hablamos de azúcares, normalmente nos estamos refiriendo al reino vegetal y digamos, a una línea también es una manera de llamar a los carbohidratos, pero hay azúcares de diferente clasificación y de tipos, como los complejos, como los que normalmente necesitan ser cocidos, pelados, como una papa, una yuca. Verde, exactamente, y no todos los azúcares saben dulce. Ya cuando estamos hablando ya de dulce, de palatabilidad, que entran muchos otros factores, como el umbral del dulce, que en su momento tocaremos esa línea también, y que vamos a estar terminando con incluso lo que salió hace unas cuantas semanas, que tiene que haber salido en todas las cuentas nutricionistas que seguían hablando. Todas las personas deben estar así. Exactamente. Totalmente informadas. Las últimas guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los edulcorantes artificiales, que dejó a más de uno como que ¿qué con pasó? La boca abierta, ¿qué pasó? Eso no era la mejor opción, entonces aquí lo vamos a conversar un poco más. Exactamente. No sé si es que estás familiarizada, en el caso de que sí, Rosana, que puedas introducir un poquito con la parte de la clasificación de los azúcares de acuerdo a su complejidad. Por ejemplo, en la distribución de azúcares intrínsecos, azúcares liberados y azúcares añadidos. Claro. En realidad, bueno, los azúcares añadidos son los que les agregamos, como dice la palabra, a los productos, básicamente los productos comerciales, ¿no? Y los azúcares intrínsecos serían, por ejemplo, el azúcar de las frutas, como la fructosa, que ya son propios del alimento, no que se les agrega. Vienen en toda su matriz, exactamente. Sí. No han pasado por mucho procesamiento. Y que no altera el sabor, ¿no? Que es básicamente. Y dejan una base también que da ese poder de saciedad y que pueda consumirlos en mayor volumen, como el ejemplo que ponía al inicio, o sea, entre saciedad de, por ejemplo, una galleta, que prácticamente es una harina dada forma, mediante cocción, y la saciedad que te puede dar comerte un camote hervido, ¿no? Claro, es totalmente distinto, ¿no? Lo uno está seco, deshidratado, la galleta, y lo otro está hidratado, ¿no? Que ha agarrado volumen y va a tener mucha más cantidad de fibra. Va a darme más saciedad e incluso las porciones, por la misma cuestión de hidratación, van a ser más grandes. También. Y si hay y si es que fuera en una línea de control del apetito y evitar la ansiedad y las comilonas exageradas, que pueden generar a mediano y largo plazo problemas de salud, entonces entra como una buena opción por la parte saciante. Entonces eso podríamos decir que los azúcares intrínsecos, como su nombre los dice, son los que son parte de la matriz alimentaria total, ¿no? Que no toda se va a absorber tampoco. Claro. ¿No? Ahí está la fibra, que entra también acá, que es parte de estos azúcares o carbohidratos intrínsecos. Y pasamos a los azúcares liberados.
Esos ya es, por ejemplo, que pasaron por ser intrínsecos, como el caso de la fruta, y los estoy liberando mediante algún tipo de proceso mecánico. Normalmente llámese licuar, exprimir, como tipo de una fruta a un jugo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que suele pasar en el intermedio de fruta? La pérdida de fibra. La pérdida de fibra, ya sea por lo tanto, picos mayores de glucosa también, ¿no? Exactamente, y menos saciedad. También, entonces, sí, algo que yo también quería agregar es que justamente hay una comparación de que, por ejemplo, nosotros podemos comernos, digamos, como en el caso que comentaba de las galletas, podemos comernos una funda entera de galletas. En realidad, cuando nosotros hacemos la comparación con una fruta, nosotros no podemos comer, o sea, con una pieza de fruta creo que ya estamos saciados. Entonces también por ahí va el tema, porque la fruta claramente tiene fibra, entonces eso ayuda muchísimo con el tema de... Y es la, digamos, de alguna manera la verdadera y más fácil, natural comida rápida. No necesita cocción, puedes llevarla a cualquier lado, ¿no? Y ya depende de la que tengas de temporada y de cercanía, va a ser también la más barata. Entonces, ese es una de las recomendaciones justamente de 5 al día entre frutas y vegetales, va por el aporte de fibra, vitaminas y antioxidantes, que van a encontrar normalmente en este tipo de azúcares. Mejor si son de manera intrínseca, y en menor cantidad ya los últimos, aunque pueden ser una opción en el caso de que quiera concentrar digamos cierta cantidad de nutrientes como los azúcares, en este caso como para un deportista. Sí, eso es claro, ¿no? Hay casos específicos, ¿no? Exactamente. Tampoco hay que decir como no hay el que ponerle el mismo peor sombrero a todo ¿no? el mundo. No hay que decir, por ejemplo, uno de los principios de nutrición es que ningún alimento es bueno ni malo, que siempre nosotros lo catalogamos de esa manera, entonces eso también es muy importante recalcar. La cantidad hace el veneno también, como decía. Exacto, ¿no? También. Depende de la cantidad, como todo, la dosificación. Sí. Y con los alimentos, pues obviamente hay un mayor rango de prueba y error. Entonces, con ese tipo de azúcares liberados, como les decía, a la hora no es lo mismo comerme una naranja, el tiempo que me va a tomar, la masticación que va a tomar, el nivel de saciedad. De repente me puedo comer 2, 3 naranjas, como mucho, así, haciendo un esfuerzo. Pero ya nos quedamos como hasta aquí, que ya no podemos más. En cambio, jugo de naranja me puedo tomar fácilmente medio litro, así de una. Un litro, un litro entero, ¿no? Sí. Y con sed, uno dice, ay, tengo sed, es jugo, entonces... ¿Y cuántas naranjas se fueron en ese litro? Unas 10, 12 naranjas. Y ni siquiera nos damos cuenta que son 10 naranjas. Entonces la pregunta es, ¿nos podemos comer 10 naranjas? Entonces, cuando hablamos de excesos, una de las principales cuestiones que al menos son recomendadas y aplico en consulta, es ver, bueno, qué estás bebiendo en tu día. Que no sea agua. ¿O tú tomas agua? No, a mí, no sé si te ha pasado o has escuchado el caso que me dicen, no, a mí el agua me da náuseas. Sí, no, o me llena también el agua, no me gusta. Tiene que tener algo, tiene que tener sabor, o le pongo café o... ¿Y por qué pasa eso? ¿No? Porque nosotros hemos alterado nuestro paladar, ¿no? Por el tema de que el alto consumo también de azúcares simples, entonces nuestro paladar necesita ese sabor. No sé si lo necesita, pero más bien como estaba acostumbrado, de pronto... Por ahí va el tema, ¿no? El condicionamiento ya es un tipo como de... con relación a la parte de la alimentación suelen ser ciclos que es típico como la hora del café, la hora de ir por el pan también, y todo eso ya se vuelve... La hora del postre, así 5 de la tarde. ¿No? Es una parte así como lo que se hace en automático, una parte rutinaria y que se disfruta. Por eso entra también mucho la línea de la nostalgia en la alimentación. ¿No? Sí. Como cuando los ecuatorianos que salen del país a vivir a otro lado y encuentran un restaurante ecuatoriano y ven, va a llegar el verde esta semana, este mes, cosas así, cuando vives fuera de tu país. Que si es que no lo experimentas, pues no vas a saber lo que es esa parte de la nostalgia. Igual también en el mundo vegetariano y vegano que buscan sucedáneos de la carne de soya o chorizo de vegano, cosas por el estilo, cuando si ya dejaste las carnes, todavía te las tienen que presentar de una manera que parezca. Pero bueno, todo también alimenta el mercado. Y regresando a la parte inicial de los azúcares, ya habiendo visto los azúcares intrínsecos, los azúcares liberados, ahora entrarían los azúcares añadidos, que estos sí vendrían a ser los azúcares que tienen un sabor a nivel de paladar, ¿no? Sabor dulce, y que, no sé si sabías que tenemos normalmente, cada persona tiene su nivel o su umbral de dulce al que está normalmente condicionado, que por debajo de ese umbral siempre se va a quedar como con ganas de un poquito de más, ¿no? ¿En serio? Y por encima de ese umbral, en cambio, ya le vas a ver
Ya es como empalagoso, ¿no? Como ese término que se utiliza. Y ese se puede modular, ¿no? Con el tiempo. Se puede modificar, entonces. Exactamente. Y aparte de que a nivel de papilas gustativas y toda esta parte de sabor, hay un recambio de esas células de alrededor de cada 3 semanas. Entonces, con un mes de hacer un ajuste con relación a bajar la cantidad de dulce a la que estés condicionado, y de repente si te está pasando factura en la salud, ¿no? Que sería un buen motivo para cambiar. ¿No? Exactamente, con un mes es suficiente para que ya esas nuevas papilas ya estén condicionadas y acostumbradas a ese nivel de ahora. Cuando dicen, no, ahora tomo juguito, pero ya no le echo azúcar. Sí. De repente ese es como que un pasito. Eso es un paso, claro, es poco a poco lo que siempre hemos hablado, ¿no? Algo progresivo, no que sea como de un día a otro. Y algo que también quería agregar es que realmente el azúcar le da como un sabor diferente a las comidas, ¿no? Entonces, como maquilla ese sabor natural. Y muchas veces nosotros no conocemos el sabor específico de cada comida porque por años lo hemos consumido así. Entonces, por ejemplo, yo creo que ese es el caso de muchos, el café. Muchas personas le agregan azúcar y realmente lo que siempre también he leído y escuchado, que justamente uno tiene que saber el verdadero sabor del café y disfrutarlo tal como es. Es correcto, que el verdadero tomador de café sabe realmente puede disfrutar de un café sin endulzar. Sin endulzar, ¿no? Eso es una prueba de fuego para un buen total. cafetero. Me dicen, no, yo a mí eso está amargo. Yo le digo, entonces probablemente a ti no disfrutes del café, sino más bien del sabor dulce. Del sabor dulce. Entonces, y de todo el ritual. Esa era la palabra que me estaba faltando. Eso, el total. Ritual de poner a hervir la cantina, poner a reposar acá el café o moler. Es el ritual. Incluso como cuando el ritual típico de llegar a la casa o cuando ya terminas tu jornada y que te sientas en el sofá, prender la tele y como Homero Simpson con tu cerveza o con una dona o con algo, es a veces se puede, cuando eso obviamente resta en los objetivos de cambio de estilo de vida. Normalmente lo que se hace, lo saludable, no es quitarle ese ritual, sino hacer ajustes del ritual. De repente cambiar la cerveza. Clave, ajuste, ¿no? Exactamente, porque normalmente hay esa resistencia al cambio que todos tenemos. Entonces el cambio no es algo que se debería forzar, ¿no? Sino más bien algo que se puede escoger, ¿no? Y aprovechar, ¿no? Con esa misma cuestión. Y estamos pasando por tiempos que sean mucho para esto del ajuste y los cambios. Vamos a un corte entonces, pero muy interesante lo que estamos hablando. Ya regresamos. Perfecto. Ahora sí, regresamos con su programa Nutridos. Y bueno, recuerden que eso lo pueden ver en el canal de Facebook de UCSG Radio y también por YouTube en nuestro canal de Nutridos. Así que igual estén atentos. Entonces, bueno, regresamos a este programa y realmente habíamos quedado en el tema de cambiar poco a poco nuestros hábitos, ¿no? No de que sea algo así como... o sea, no algo así de una, sino como progresivo. Así es. Claro. Suele ser más eficiente en el tiempo la adherencia al tratamiento cuando el tratamiento es paulatino. Exacto. O sea, mientras más agresivo es, normalmente suele ser más corto el plazo por el que se lo sigue, ¿no? Como, por ejemplo, pasar de comer cualquier cosa y en cualquier cantidad y solo buscar estimular el paladar hasta lo máximo con sabores muy salados o muy dulces o agridulces incluso, que imagínate que hemos llegado al tiempo en el que casi todos los productos procesados tienen potenciadores de sabor, justamente para que ese umbral y esa acción de comer, y mucho más si estás distraído haciendo otras cosas, como por ejemplo como cuando estás viendo una película o estás trabajando y comiendo al mismo tiempo, no les das tu atención y da más chance a que por falta de atención caigas en los excesos, ¿no? Que a la larga no solamente hablando de báscula o de cuestión de estética, sino que a largo plazo puede generar problemas de salud como, por ejemplo, una colelitiasis, que es tener cálculos en la vesícula, que es la cirugía número 1 a nivel de Ecuador, esa es por la que más gente entra a quirófano para sacarse la vesícula. Eso definitivamente por cuestiones dietéticas muy marcadas, ¿no? Entre otras cosas estilo de vida. También el mismo hígado graso, todo eso tiene que ver y obviamente previo a un exceso de triglicéridos, que también tiene que ver con estos tipos de azúcares. Una persona con unos triglicéridos elevados, parte de su tratamiento nutricional es aumentar su consumo de fibra,
y bajar su consumo de azúcar y de harinas, porque son los simples de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Claro. Y ahora el rey de los azúcares simples, y que por ende hasta se llama así, azúcar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de repente entre sus diferentes presentaciones como tal? Claro, entre los azúcares simples tenemos el azúcar blanca, el azúcar morena, la panela. No sé si sería la miel, también puede ser un azúcar simple. Sí, ¿no? la melaza, la miel también. En claro. este caso viene las fuentes, ¿no? Igual todas basadas en ese potencial aparte de dar sabor y bastante gusto a la hora de comerlo, que estamos muy enganchados a eso. Incluso por eso vemos el grado de madurez de las frutas, buscamos, incluso se supone que por eso vemos los colores, para poder ver cuál es el grado de madurez de un fruto. Eso nos ayudó en algún momento de la evolución. Esta combinación en la parte de los azúcares va a ser de que aumente la cantidad de fibra al masticar la fruta y bajar la cantidad de dulce de los otros tipos de azúcares. Y todos, como vemos en este caso, salen de la misma fuente, que es el azúcar de caña. En otros países, pues, trabajan con el azúcar de remolacha, pero en este caso la mayoría de nuestro país caña de azúcar, caña azucarera, país azucarero. De hecho, y el famoso jugo de caña, ¿no? Exactamente, sí, que es. Entonces, claro, todas esas preparaciones. De baños preparaciones. con eso. Sí, eso le iba a decir, ¿no? En baños. Yo también una vez en Cuenca, también me acuerdo que tomé el famoso jugo de caña. Exactamente. Entonces, ese es, digamos, con el que tenemos muy marcado acá de esta parte, y que en exceso, pues, da diferentes tipos de problemáticas, desde la parte cariogénica, o que tiene la capacidad de crear un ambiente propicio para el desarrollo de las caries dentales, ¿no? Por eso incluso hoy en día una de las dietas que se habla no tiene tanto espacio, pues la dieta no cariogénica, ¿no? Que en este caso para eso son una opción un tipo de edulcorantes no calóricos o poco calóricos, como ya veremos más adelante. Entonces eso, con el exceso de azúcar, desde la afectación de los dientes, tiene también un efecto. Aquí también entra el contexto de la dosis y la frecuencia, cuánta azúcar esté tomando añadida. No es lo mismo si consumo 5 gramos o 15 gramos al día, que está alrededor de la recomendación. De la salud. Pero tranquilamente, si yo estoy acostumbrado a que todo lo que beba sea azucarado, el café con azúcar, la colada con azúcar, el jugo de fruta con azúcar, cualquier cosa que beba con azúcar, entonces tranquilamente puedo llegar a consumir por taza 30 gramos de azúcar. Y si yo conozco personas, bastantes llegan a consulta, que dicen, no, yo cola me bajo solito una de 2 litros. Sí. Entonces estamos hablando de 8 tazas con 2 cucharadas cada uno, son 16 cucharadas de azúcar, y la recomendación está entre 1 a 1,5, 2. Claro. ¿Ya? Entonces en un día solo me he bebido el azúcar bebido, no fuera de que me coma ahí algo dulcecito, con un pan o algo. El azúcar de 10 días prácticamente. Impresionante, ¿no? Es fácil. Entonces, y incluso países que tienen el consumo elevado de bebidas azucaradas, normalmente va a la par con el caso de sobrepeso y obesidad, sobre todo por el riesgo del aumento de la circunferencia abdominal, donde está toda esta cuestión metabólicamente que va a propiciar estados inflamatorios, que por ahí comienzan muchos problemas de salud. También, claro, y es la suma de todos esos hábitos, ¿no? Que al final dan todas esas consecuencias que, como usted les mencionaba, una de esas es la colelitiasis. Y bueno, entre otras también tenemos diabetes y interminables también. Entonces, es realmente saber qué es lo que estamos consumiendo en el día. Por eso es que nosotros, los nutricionistas, utilizamos siempre esa metodología del recordatorio de 24 horas, como para tener esa idea o ese panorama de qué es lo que está consumiendo el paciente. ¿Y tú qué opinas de esa parte de pensar, o compartes el pensamiento de que pasar de azúcar blanca a consumir azúcar morena o panela es como que un paso a decir, bueno, y ahora que me estoy cuidando, pasé a dar ese pasito? ¿Qué tan significante puede ser? Yo realmente creo que a mí no me parece tan significante. A mí lo que me parecería mejor sería como bajar la cantidad. Porque igualmente, así sea blanca, morena, panela, tiene el mismo impacto glucémico. De pronto hay una pequeña variación, pero no es algo así tan significante.
Entonces, para mí sería preferible, igual si está consumiendo azúcar blanca, de pronto si es una cucharada, le ponía el jugo, bueno, bajarle a media cucharada y así poco a poco. Entonces, ¿usted qué piensa acerca de eso? Que hay esa falsa creencia. Percepción, ¿no? Pensar, claro, es que es más natural. Exacto. No es procesada. Ya por lo menos no está blanqueada. Sí, tiene un poco más de agua por algo, endulza menos. Sí, endulza también. menos. Y a la larga puedes terminar usando de pasar de 60 gramos de azúcar blanca a 100 gramos de panela, ¿no? Total. Y tener que utilizar más. Mejor. Exactamente. Entonces hay esa superficialidad con relación a eso. Entonces lo ideal es bajar mi umbral del dulce, ¿no? Si paso a usar 3 cucharadas de azúcar blanca, ahora 3 cucharadas de azúcar morena o 3 cucharadas de panela, pues la última me va a endulzar mucho menos que la primera. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad o sea, tiene más cantidad de agua. Entonces no está tan concentrado el sabor dulce. Pero es una manera de, aunque usando lo mismo, tener menos dulzor y por ende de pronto también, ¿no? voy bajando el umbral o ese umbral del dulce. La palatabilidad del dulce. Ajá, que también lo tenemos para la sal. Exacto, el mismo umbral de salado. ¿no? Sí. Y bueno, ahí como para hacer ese pequeño paréntesis, tenemos ese umbral del dulce y el umbral de la sal, que es muy de cada uno, ¿no? Diferente, depende, ¿no? Claro, de acuerdo a, por ejemplo, si consumes pocos alimentos que tú mismo cocinaste, ¿no? Y si consumes todas tipo rapidito de abrir, meter al microondas y comer, pues es muy probable que tu umbral del dulce y de la sal sea elevado. Porque todo esto es procesado de sodio que tienen, y tienen mucha sal y mucho sodio, porque aparte de darle sabor también son conservantes. Conservación, exacto. Entonces van a hacer que eso en percha dure meses y no días. Total. Entonces, incluso años. Exactamente, incluso años dependiendo del envase. Pero ¿sabes de qué no tenemos un umbral? Y que siempre puedes comer más y seguir disfrutando, porque no va a llegar ese punto en el que ya pierdes el gusto. La grasa. Ah, la grasa. Sí, y mira que se combina con las dos cosas, tanto con el dulce como con la sal. Tiene esa relación directa, totalmente. Exactamente, los aceites y las grasas. No tenemos un umbral para eso. No, para nada. Pero bueno, no me sigo... ya nos fuimos del azúcar a la sal, entonces, a las grasas. Ahora, hablando de esa parte que les decía, la panela, la miel de abeja, es igual, se consideran por igual. Si bien tienen menos procesamiento, tendrán un poco más de vitaminas, un poquito más de minerales, pero son cantidades... a nivel de... nanogramos, microgramos, o sea, no van a hacer la diferencia en el total, o sea, más termina, o sea, con esa referencia, es decir, uso más panela, no es tan vendible, como quien dice, ¿no? Lo ideal es, como bien tú decías, bajar de repente el número de cucharaditas o usar el mismo número, pero con algo un poco menos dulce. Es como pasar de tomar cocoa con azúcar a usar cacao del 70, 80, 100%. Hasta ir progresando poco a poco. Entonces ahí ya voy disfrutando realmente, como el caso del café, sabor, ¿no? del cacao, que debería ser amargo, mismo, es parte de los taninos. Es como querer tomar vino con azúcar. También. Aunque sí hay vino dulce, vino hervido. No es el vino que es hervido, ¿no? También, en algunos casos sí, en otros o las sangrías también. Ah, la sangría. Entonces, la idea es disfrutar de los sabores del ingrediente fundamental también, como en este caso de los ejemplos que trajimos acá. Entonces, ya viendo, bueno, creo que nos hemos explayado bastante, esto, ¿no? Vamos al siguiente corte y volvemos. Y ya regresamos. Y ahora sí tenemos que hablar de... Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. I'm in love with the shape of you. They push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. Ahora sí, regresamos a este tercer bloque y justamente les queremos hablar acerca de las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud acerca de los azúcares libres y también de los edulcorantes. Entonces realmente ellos comentaban en estas guías que sacaron justamente el año pasado que estos azúcares simples estaban relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles
incluso también con sobrepeso y obesidad. Entonces es por eso que ellos vieron como alternativa tener este tipo de edulcorantes no calóricos que igualmente le den un sabor dulce a los alimentos en vez de nosotros utilizar las cantidades de azúcar. Así que básicamente eso es lo que salió hace un año, y realmente aquí estamos también en estas guías. Entonces vamos a hablar también acerca de los edulcorantes que justamente ellos presentan y las cantidades recomendadas, ¿no? Así es. Hay que considerar que como parte de las recomendaciones para todo, siempre se ha dado, tanto para las vitaminas, minerales, hay un nivel en el que ya se puede volver tóxico, ¿no? Como por ejemplo en la parte de las vitaminas se da más con las vitaminas solubles en grasa, como el caso de la vitamina A. Sí. Y la vitamina E y la D. Entonces, porque no se pierden con tanta facilidad como las que son solubles en orina, que las en agua, que las puedo botar en orina, en exceso, en sudor también. En sudor también, exactamente. Entonces, no es diferente para el caso de los edulcorantes artificiales, de los cuales tenemos algunos, como el acesulfame K, el advantame, el aspartamo, y obviamente de repente no les sonarán como esos nombres químicos, pero también con nombres comerciales como Sweet and Low, había ¿Splenda? uno, sí, Splenda, ese es la sucralosa, que es uno de los más utilizados hoy en día, pero también pasamos por otros nombres comerciales. Hermesetas también, las hermesetas es el ciclamato, o la sacarina sódica eran las hermesetas, todavía se utilizan, pero hoy en día los más utilizados, que ustedes van a encontrarlos casi en cualquier café, que ustedes vayan, si no les dan la opción de azúcar blanca, morena, stevia o sucralosa, ¿no? Con cualquier marca de su gusto, ¿no? Su favorita. Entonces, en este caso, estamos hablando de que dependiendo de cuál sea, ¿qué es lo que va a tener en común estos edulcorantes artificiales? Primero, no son derivados del azúcar, no tienen el mismo, el mismo contenido nutricional que en el caso del azúcar, que si tiene por gramo 4 calorías, en el caso de los edulcorantes no tienen calorías, y el poder del que hablábamos antes, del umbral del dulce, estos edulcorantes pueden tener endulzar entre 6 a 60 o 200 veces más que el azúcar. Entonces, incluso eso veíamos antes. Me acuerdo en mi infancia cuando te comprabas porque si no la gente no les va a tocar nombres comerciales, un Tang o un Frescosol o de estos, tú veías que eran un sobre y era por lo menos la mitad del sobre el contenido por el azúcar, el color y el sabor. Ya cuando entraron en cambio las opciones sin azúcar, con edulcorante, tú veías que era apenas una línea finita, ya porque no necesitaban todo ese volumen de azúcar para endulzar a ese mismo nivel. Entonces hacía que sean también en este boom, después de la parte industrial del manejo calórico y de los alimentos light o bajos en grasa, ¿no? Salieron los alimentos ya bajos en carbohidratos o sin azúcares. Entonces, como salieron las versiones para las grasas, después salieron para los azúcares, tenemos estas diferentes, como les decía, y que tienen su consumo diario aceptable. Esto por la OMS, parte de su informe de 2022, como bien tú decías, tiene para el edulcorante acesulfamo K de 15 miligramos por kilo de peso corporal, el advantamo 5, el aspartame 40, que es el que, digamos, tiene más, se puede consumir en mayor cantidad, el ciclamato 11 miligramos por kilo de peso corporal, el neotamo 0.3 miligramos, pero el neotamo tiene un poder de endulzar creo que hasta 5.000 veces más que el azúcar. Claro, entonces por eso es menor la cantidad. Exactamente, la sacarina 15, el esteviol, los glucósidos de esteviol de la hoja de stevia, o 4 miligramos por kilogramo de peso corporal, y la sucralosa 5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Pues estamos hablando de cantidades realmente en miligramos, o sea, menos de 1 gramo. Ninguna llega al gramo, sino serían 1000 miligramos. Exactamente. No llegan ni al... O sea, son ínfimas las cantidades. Exacto. Entonces, todos estos estudios para llegar a decir esta es la cantidad aceptable, ya la que puede generar toxicidad va muy por encima de esto, y ahí entra también ya la
personalización, porque no todas las personas reaccionan de la misma manera a la misma dosificación de Exacto. estos. Pueden haber personas que antes de llegar a estas cantidades que para uno son aceptables, puedan tener problemas a nivel de disbiosis intestinal, Sí, eso justo quería que por mencionar ejemplo también, claro. es cuando tu microbiota se ve alterada por este el exceso entorno, por el también, ¿no? exceso. O sea, lo que Esos puede para ser uno edulcorantes. exceso, para mí puede que no. Exacto. O- Depende de cada persona, ¿no? Como el típico depende de nutrición. ¿Y dónde tú crees que, aparte de lo que uno puede utilizar en la cocina o de lo que le puedan ofrecer en un café, también hay algunos de estos que vienen en otros tipos de alimentos, como cuáles, por ejemplo? Claro. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, en los lácteos de pronto. En algunos Ajá, lácteos, en lácteos. algunos también Cereales. cereales, en los alimentos o las versiones para pacientes con un diagnóstico de diabetes, Claro, ¿no? también. Las versiones de dieta. De dieta. Sí. También hay una línea de estos que no se los considera acá porque estos son no calóricos. Hay otro tipo también de endulzantes que sí dan calorías, pero menos calorías que el azúcar, ya que son los polialcoholes. Ah, sí, también. ¿No? Donde los más conocidos Esa es otra son cantidad. los que terminan en ol, Sí. que es sorbitol, malitol, xilitol, ¿no? Los más conocidos. Estos tienen la peculiaridad que al ser polialcoholes no tienen ese efecto sobre la parte de las caries dentales, ¿no? Entonces por eso se utilizan mucho en chicles, Ah, por ¿no? eso. Los claro. chicles especiales estos que son anticaries tienen polialcoholes en vez de azúcar, por ejemplo, para endulzar. Y el único inconveniente es que para algunos intestinos Son más sensibles, son ¿no? más sensibles, entonces pueden generar Molestias molestias intestinales. intestinales, flatulencias, un mal rato, Claro. pero obviamente esa persona al verse expuesta al mismo, pues va a ir viendo cuál es su tolerancia. Total, pero va disminuyendo. Sí, y estos también son utilizados por ejemplo, en las vitaminas para niños que te Ah, dan por en supuesto, gomitas, sí, o las los típicas mismos gomitas. jarabes para la tos, Ah, que también, tienen sabor ¿no? a uva, cereza, siempre son utilizados en una combinación de polialcoholes o también una combinación de Claro. los edulcorantes artificiales que vimos hace un momento. Y en las bebidas hidratantes, por ejemplo, en las que son cuando hay algún proceso de vómitos, diarreas, en esas bebidas también se utilizan ese tipo de edulcorantes. Hay unas que tienen las dos, o tienen, por ejemplo, menos azúcar o una combinación de azúcar, para bajar un poco la parte calórica y poder poner un semáforo amarillo Claro. y no rojo. De repente, si antes la bebida hidratante para el deportista, ¿no? Pero no decir marcas, tenía 45 gramos de azúcar por botella de medio litro, de repente ahora hago que pase de 45 a 15 gramos. Entonces le dejo 15 gramos de azúcar Claro. para que no tenga tanto sabor a edulcorante. Entonces hago una mezcla. Lo que le bajo del azúcar le pongo edulcorante. Porque casi siempre suelen ser combinaciones. Claro. Incluso la misma stevia, que viene en las versiones líquidas También. o también en polvo. El polvo prácticamente, la mayoría del peso del polvo Son mezclas, es sí. mezclas a veces de No es maíz. stevia pura, No, ¿no? no, Para nada. son Sí, derivados siempre del dice maíz. sólidos de maíz. Uno Exactamente. dice stevia pura, pero si miramos y leemos los ingredientes, Sí, como una incluso maicena, sacarosa pero también pues- le pueden poner o no. ¿O con qué más Exactamente. lo pueden mezclar la stevia? Ahí ya depende, porque por ejemplo hay algunos de estos edulcorantes que tienen ese efecto inflamatorio a nivel intestinal, que de repente decir no son para mí, de repente paso de una sacarina a una sucralosa, o de una sucralosa a una stevia. Hay personas que prefieren de repente ellos mismos hacerlo, porque la stevia la puedes comprar así Claro. con los sólidos de maíz, o los puedes consumir en gotas, que me parece también súper interesante esa versión, o lo puedes consumir incluso la hoja. Hay muchas personas que compran la hoja también, de sí, stevia. la hoja como triturada, ¿verdad? Ajá, hecho polvito, Sí. un polvito verde, y con eso endulzan, eso. solo que pinta, pues, ¿no? Sí. Este, El sabor es diferente, ¿no? Porque tiene como un poquito la textura, ¿no? exactamente. Esas O la hojitas. misma hoja, a veces en la hoja, las personas, hay algunas que les gusta ponerlas a hervir. Ah, como y que sacar hace una como el buena extracto, manzanilla. ¿no? Exactamente, y con Ah, ese ese es extracto, otro eso método. endulzan el cafecito, el juguito, Claro. alguna Eso, cosa que eso es una hagamos. opción mucho más natural porque nosotros estamos controlando ese proceso. Exactamente, ajá. Es Total. como en vez de comprarme, hacerme una horchata o un agua de Jamaica y de repente combinar con esas. Y Sí. le pongo las hojitas mientras está hirviendo el agua para la Jamaica. Entonces, vamos a un corte y regresamos a la última parte del programa de hoy. I want your love, your Nutridos.
Estamos de regreso aquí en su espacio Nutridos y estamos una vez ya para cerrar un programa más. En este caso se ha ido rápido el programa, Sí, ¿no? Ya que ha habido se nos ha ido bastante volando. tela que cortar sobre el tema de Total. el consumo de azúcares y edulcorantes añadidos. Hablamos ya, como para ir sintetizando un poco lo que ya vimos en los 3 partes anteriores. Comenzamos con los diferentes tipos de clasificación de los azúcares, entre los intrínsecos, que eran los recomendables que vengan en su mayoría de fuentes de materias primas, los liberados y los añadidos. Después hablamos de los diferentes, la recomendación del consumo de azúcar como tal. Hablamos de la blanca, la panela, la morena, la miel de abeja, que igual la recomendación estaba entre los 15 a 25 gramos al día, que en cuestión de bebidas, eso puede fácilmente ser una taza de cualquier cosa endulzada. Entonces no hace falta mucho para llegar a esa recomendación, así que ojo con los líquidos. Después de haber comparado el aporte también del azúcar, haberlo, digamos, visto su correlación con desde las caries, pasando por el hígado graso, los colelitiasis, que es el problema de cálculos en las vesículas, el hígado graso, que también ya lo hablé, la diabetes, entre otros, salen la opción de la industria, siempre teniendo ahí la solución para cada problema, saca los edulcorantes no calóricos, que ya tocamos también el tema de algunos, como vinieron desde esto, si no me equivoco, fue el boom en los 80, mediados de los 80, comienzos de los 90, comienzan a haber incluso alternativas diferentes, porque unas de repente endulzaban mucho, pero a la hora de cocinar con ellas cambiaba el sabor, entonces salieron otras y la industria se fue adaptando, acoplando. Exactamente, entonces ahora tenemos alrededor de 10 muy utilizados. Quedamos en que los 2 más utilizados últimamente en el mercado o en la parte de un restaurante, de salir, casi siempre lo que vamos a encontrar son la sucralosa y la stevia, con muchos nombres comerciales diferentes, o unas combinaciones de una de las dos con algún otro tipo de edulcorante, porque casi siempre se suelen combinar, ¿no? Para utilizar más de uno que del otro por cuestión de sabor residual, que unos pueden tener menos sabor residual que otros. Igual, si no estoy usando azúcar, estoy endulzando, pero no es con azúcar, no esperar que me sepa exactamente al azúcar también. Ahí viene, entra lo piqui de una formulación de un alimento procesado. Entonces, eso hasta el momento. De ahí teníamos, en cambio, ya aterrizando más a la realidad del 2023, junio del 2023, hace unas cuantas semanas hizo bastante sonido en las noticias y sobre todo los temas de salud, que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Órgano internacional, que normalmente es el que suele actualizar y digamos compartir de sus diferentes espacios, guías para cada enfermedad y para cada consumo alimentario, sacó unas nuevas guías de este año que hablan de que no es recomendable el uso de los edulcorantes artificiales para el manejo del peso, o sea, del sobrepeso o la obesidad, para buscar mantener un peso saludable, también que no necesariamente es cuando tengo la obesidad, simplemente quiero mantener cierto peso, ¿no? Toda la línea light o baja en calorías, y tampoco para prevenir la diabetes, ¿no? Y que eso, el único grupo que sacaba dentro de esta recomendación decía que eran los pacientes con ya una diabetes preexistente, que en ese caso sí seguía recomendando su utilización, pero controlando también lo de las cantidades y la exposición, porque hablaba de una posibilidad de aumentar el riesgo a largo plazo, ¿no? Con un abuso tanto en la cantidad como en la frecuencia y el tiempo, podría llegar a ser un factor de riesgo para justamente diabetes, problemas cardiovasculares, exactamente. Entonces deja eso, e incluso que te compartí, ¿no? Que estábamos hablando tras cámaras, la situación con relación a, por ejemplo, la asociación de industrias productoras de estos edulcorantes no calóricos, que justamente estaban un poco
digamos, alzando su voz a que no estaban conformes, ya que en las mismas guías dicen que la fortaleza de las recomendaciones y haber llegado a esto no son fuertes sino condicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a depender mucho de cada caso. Exacto. Entonces, que antes la postura de esta asociación de empresas que producen los edulcorantes era de que han sido estudiados por más de 20 años, que ya hasta las guías del año pasado, en 2022, las que leímos incluso hasta la tercera parte del programa, recomendaban hasta las cantidades máximas, y que esto pone como que en tela de juicio, que han sido un factor coadyuvante o que ha sido de apoyo para el manejo de la obesidad, el sobrepeso, las caries dentales, el manejo del paciente con diagnóstico de diabetes, entre otros, y que lo que iba a generar era más confusión e incluso de que iba a haber digamos, pérdida de confianza de parte de las personas con estos entes, que es, digamos, que fue apresurado el movimiento, en otras palabras, ¿no? Y bueno, cosas que la OMS también a raíz de la pandemia no es la primera vez que pasa que se contradice, pero en todo caso es una noticia que no podíamos dejar de tratarla en este programa, ya que va dentro de todo lo dulce, ¿no? En todas las opciones. Igual el contexto, ¿qué tú dirías en base a lo que pudiste ver y empaparte? ¿Qué tanto cambia o cambia en algo más bien la postura que tenías con relación a los edulcorantes antes de esta noticia de las organizaciones Mundial de la Salud? Sí, yo creo que sí cambia, pero también el tema, yo siempre también lo he manejado así, que es manejar siempre las porciones. Entonces, la cantidad que usemos, y yo soy fiel creyente de que todo el exceso de cierto tipo de alimentos o bueno, ese tipo de sustancias que nos ayudan, ¿no?, a tener ese sabor dulce, igualmente nosotros debemos ser conscientes de que si usamos demasiada cantidad, existe el riesgo, porque igual hay un fundamento acerca del tema, pero no por eso nosotros pensar de que igual hay que usar, por ejemplo, los azúcares simples u otro tipo de endulzantes, sino que simplemente tener como un balance y ser conscientes de que el exceso puede llegar a causar esas enfermedades. Pero si nosotros lo usamos con normalidad y realmente no tanta cantidad, yo creo que estaría bien. Como con todo, evitar el abuso y también el ejemplo que hacíamos al inicio del programa, ¿no? Si yo paso de tomarme 4 tazas de café con azúcar a canela o con edulcorante, y aparte me tomo la colada con edulcorante en vez de con azúcar, y los postres ahora me los compro con los light, entonces en realidad no es tan saludable ese cambio, porque igual sigo comiendo muchas cosas dulces en el transcurso del día, y probablemente eso esté quitando espacio a consumir otro tipo de alimentos que sí que me representarían, digamos, un factor de protección contra enfermedades, y no porque esos azúcares igual venían con harinas, con otros ingredientes que tampoco convienen consumir con tanta frecuencia ni en tantas cantidades. Entonces, más bien pasar de esas herramientas para pensar desde lo superfluo y cambiar una cosa por otra, sino más enfocarla en el hábito. Entonces, bueno, pasemos de repente a ver qué estoy comiendo que sea dulce naturalmente. Entonces voy a terminar probablemente aumentando mi consumo de fruta. Y ahí, si por comer más fruta dejo de tomar coladas y cosas dulces, y más bien comienzo a tomar tisanas, aguas aromáticas o agua como tal, eso sí que sería un cambio saludable, ¿no? Y no necesitaría incluso invertir en ningún producto. Tampoco. Más bien me ahorraría. ¿Ya? La idea es eso. En ese contexto, ¿no?, de pasar de que entonces ¿qué hago? Sino más bien el contexto de pasar de, bueno, cómo repensamos esta situación. Total. No llevarle al extremo, ya no puedo comer edulcorante. No, tampoco, porque ya se ahora eso también es cáncer. Es algo como alarmante también para toda la población. No hace falta llegar a ridiculizar el o algo extremo, ¿no? Sino que básicamente llegar como un consenso y saber también que el exceso de azúcares libres o azúcares simples tampoco es que nos hacen del todo bien. Entonces, realmente lo que también he visto es que muchas personas incluso le colocan mucha cantidad
de edulcorante. Entonces ahí tampoco estamos nosotros ayudando a que nuestro paladar igualmente baje ese nivel de palatabilidad al Sigo dulce. enganchado a ese sabor Sí, hiper mega dulce. Sobre todo porque los edulcorantes, el poder que tiene el dulce, como justamente lo mencionó, es realmente grande, ¿no? Y comparando con las Incluso otras palabras azúcares. tan grandes como hablar de adicción al azúcar, ¿no? También. Que por ahí habíamos Era puesto otro también, de era los otro de los temas que temas que también- ahorita me acabo de acordar. Sí. Mira, es tanto que incluso, bueno, ya dentro de la jerga cultural y de mensajitos de WhatsApp, de Facebook que te puedan llegar con casi cero connotación científica, hablan de que todos los polvos blancos pues pueden llegar a ser adictivos, Ah, desde sí. pasando por la cocaína, Claro. el azúcar, El las azúcar, harinas, ¿no? Entonces es comparado con eso también, el azúcar impalpable y todo, incluso porque hay personas que, incluso en estudios, que bueno, que hay que entrar a profundidad más, ven que comparan pues en ratas, ¿no? Sí, El es- estímulo sí. en qué parte del cerebro se estimula cuando las ratas consumían azúcar, y cuántas áreas del cerebro se activaban en comparación con el uso de edulcorantes y el uso de otros estimulantes, como por ejemplo la cocaína. ¿Ya? Y veían que eran prácticamente Igual, ¿no? muy El estímulo parecidos cerebral el que estímulo, generaba. pero obviamente lo uno lo tienes que buscar Sí. underground, y obviamente las cantidades no se van a También. comparar con el azúcar que por para cada nada. lado lo vas a encontrar, no No. necesitas ni buscar a veces en el semáforo Sí. o te vienen En a cualquier ofrecer. parte, ¿no? Exactamente, entonces es la exposición. La Y gran si lo demanda que tenemos, ¿no? En este Exacto. ambiente que realmente tenemos un ambiente obesogénico, hay que ser realistas. Sí, cada vez Entonces- nos movemos mucho menos por el tipo de trabajo, incluso La ahora tecnología, con la incluso, tecnología. eso ha hecho que también nos movamos menos. Todas las- las vallas publicitarias. Tenemos que ni salir de la casa para que nos traigan comida ahora, todos estos Imagínese. cambios. No esperamos Entonces- como, por eso es que bastantes futuros distópicos se han visto, como por ejemplo el de la película Wall-E. Sí. Entonces, bastante discutible la intención acá, más allá del contexto que terminamos hablando de obesidad y todo esto, pero Sí. es que el azúcar termina siendo en exceso, como casi todo. Obviamente, si hablamos algo tan concentrado, pues el exceso va a ser Claro. más fácil llegar con un volumen cada vez más Sí. pequeño, ¿no? Porque estamos hablando de algo que normalmente en la naturaleza no existe, No, claro, que hay es que argumentado, procesarlo y bastante para que llegue a tener ese nivel que nos gusta tanto y que nos puede llegar a Sí. enganchar mucho. Pero que como todo puede ser parte de una alimentación saludable. Tenemos colegas como las que ha estado aquí También, sentada, como claro. Gabriela, por ejemplo, que dentro de su manejo, de su método no dieta, pues no, que obviamente sale de todos estos paradigmas y ya Sí. no está peleada con el dulce, Con ni el con dulce, el para sabor, nada. ni tampoco hay esa sensación ay, De qué culpa, pecado, ¿no? de Exacto. culpa de por medio, que pues obviamente no hace las cosas más fáciles y que bueno, desgraciadamente no puedo decir que no haya profesionales que no lo apliquen, porque los hay, Sí. pero como hay para todos los gustos y sabores, porque hay Gustos y personas sabores. que piensan que de eso se trata, pues, ¿no? Entonces, si También. piensan que eso es hacer dieta, pues van a buscar a alguien que les dé pues esas opciones de que no puedo, las cantidades o la Exacto. cuestión de culpa. Igual aquí ya en este programa, ustedes sabrán que hemos tocado muchas cuestiones en el qué hacer, también y más que el qué, para mí más poderoso es el por qué y el para qué, ¿no? Y también el cómo hacerlo de manera más llevadera, y que como todo en la salud que tiene que ver con el estilo de vida, como la alimentación y por ende la nutrición, lo importante es lo que se hace la mayor parte del tiempo y no por poco tiempo. Exacto. Entonces Eso. lo ideal es Muy importante. esa parte de la adherencia. Entonces acá siempre vamos a considerar eso como piedra angular del programa, es la información científica basada en mejorar una adherencia a una terapia como es la alimentación, que puede llegar a ser terapéutica también, Sí, ¿no? por supuesto, para 1.000.000 de enfermedades que están totalmente comprobadas. Hoy por en los día ya estudios. no todo lo que se ve sobre alimentación es con relación para una patología. También ya estamos hablando de alimentación, por ejemplo, anti-aging, ¿no? Que es También, para revertir un poco la sí, parte del el envejecimiento envejecimiento, prematuro, ¿no? total. Todas estas situaciones que, bueno, seguirán saliendo más dentro del Dentro contexto de la unos medicina años. regenerativa. La nutrición también
tendrá su parte ahí. Hablaremos de nutrición y telómeros en algún momento, ¿no? Y bueno, esperen ese tipo de contenidos. Con relación a la parte de azúcares, edulcorantes, acuérdense que si tienen preguntas, inquietudes cuando escuchen el programa, no está de más sus observaciones. Si creen que hace falta una segunda parte, pues se la hace. Y si hay alguna otra pregunta en específico, pues todos los canales están abiertos para poder responderlas. Por supuesto. Entonces realmente ha sido súper interesante el programa, ¿verdad? Hemos hablado bastante, hemos metido muchos temas y creo que aquí lo importante es básicamente verlo desde la óptica de saber que todo lo que nosotros hacemos cada día va a ser el resultado de básicamente nuestros hábitos diarios. Entonces nosotros lo que tenemos que ver son las alternativas y justamente como usted comentaba, hacer esos cambios que sean progresivos y no que sean así drásticos, porque realmente esa no es la manera en que nosotros vamos a poder ver resultados, o al menos que sean resultados que se vean a largo plazo. Entonces, no alarmarnos con estas nuevas guías de la OMS, sino que más bien tenerlo como un concepto y saber que no hay que abusar de ninguno de ese tipo de edulcorantes. Que los estudios son esos, se basan en interpretaciones, y que incluso las recomendaciones que dan tienen un grado de evidencia científica. Total. Y en este caso ellos mismos están aceptando que la evidencia científica es No entre baja a muy baja la recomendación, entonces tampoco habría que darle tanta importancia. Y no cambia mucho, simplemente vuelve a sacar a la palestra, ¿no? Ciertas cosas que ya se habían estado olvidando con relación a los alimentos procesados, y también cuando utilizan en vez de azúcar los edulcorantes. Entonces, Exacto. bueno, ha sido un gusto, Rosana. Sí, un gusto Un también, viernes Paul. más acá, y bueno, hasta el próximo programa. Que Nos pasen vemos, bien. chao. Love with the shape of you. They push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM.